personas que llegan en ensayo de consolidación. Hemos tenido una reunión hace ratito, temprano. Bueno, hay varias cosas buenas y algunas que pueden mejorar. Número bueno, agradecerles por la calificación que me han dado el ciclo pasado. Pero no se ilusionen mucho, ¿no? Para que lleve racha y... Yo mismo quedo sorprendido. Número 2, había una modificación en los ¿cómo se llama? En los ensayos, ya que voy a tener que revisarlo más tardecito porque se había programado 4 nada más y ahora son 5. Más unas horas de mí que les van a dar. Todas van a ser en hora de clase. O sea, es probable que tengamos que correr un poco acá para no perder las horas de... Son varias semanas que tenemos laboratorios y se supone que yo tengo que estar ahí con ustedes. El ciclo pasado era con la chica esta del laboratorio, ¿no? En hora diferente a la mía. Ahora no, parte de mi carga horaria es estar ahí con ustedes en el laboratorio. De verdad no sé. No queda otra. Y pasa. Ahí pasé la lista, creo, ¿no? Sí. Que pides la lista. Ya pasó. Sí, es Me da mi diploma. mierda. Una fotito ahí. Fotito ahí. Yo pensé que se había equivocado. Me estimula mucho. Una fotito con salud. Una fotito ahí. Al final de ciclo. Ya no va a estar Samuel ya. Bonita con la diploma. Todos tomamos fotos ciclo pasado. Ahorita. Rapidito. Se mordió la liga. ¡Hala! A factura. Hemos estado conversando ahí que se ha hecho ya un primer convenio para que algunos chicos de aquí puedan hacer prácticas pagadas aquí en el Ministerio de Vivienda. Interesante eso. Interesante eso. Ojalá puedan alcanzarlos a ustedes también para que puedan financiarse. Parece R. Siempre un poco de dinero en el bolsillo ayuda. El de arriba parece el de abajo. Y más cuando uno está estudiando aún. Entonces, se están logrando algunas cosas. Y tienes que la Universidad Nacional pues tenga su nombre en el mercado. Y hay bastantes chicos destacados también de aquí, ¿eh? Dios. Dios está arriba. Está bien. Soy bueno. Bien, otro de los parámetros aquí para determinar, no todo sale de este ensayo, todo sale de este ensayo. Si no se hace esta prueba es muy complicado, como vimos en el caso ese, ¿no? Del movimiento del terreno que vimos por video. Cuando hay movimientos así, nadie explica por qué, a qué se debe.
A veces hay terrenos que se saturan todo el tiempo, se empantanan todo el tiempo hay hundimiento. Entonces, cuando hay ese tipo de casos tan críticos, tan extraordinarios, hacer una prueba de estas no deja de ser importante. Hay muchos casos documentados sobre terrenos que se han construido sobre estos mantos, ¿no? Los que les he repetido hasta el cansancio, pero lo pueden encontrar en internet, son los casos de Talara, los casos de Caraballo, Lima y también el de Ese no está documentado. Calpa. Son los casos más documentados de este tipo de terrenos. En otro lado del mundo, países que tienen esta problemática así bastante crítica es México, por ejemplo, Brasil. Brasil básicamente es un país amazónico. Ellos tienen también este tipo de problemas, este tipo de terrenos. Acá en el Perú no se conoce mucho documentado por lo que en zonas, hay muchos lugares donde no se han hecho proyectos. Entonces no se tiene información documentada de cómo se han comportado esas estructuras. Como pueden ver, hay varias pruebitas que se derivan de este ensayo, varios coeficientes ahí, ¿no? Coeficiente de flexibilidad, volumétrica, coeficiente de consolidación, La forma una que que relaciona los parámetros del ensayo son las unidades. y otra que relaciona parámetros de permeabilidad, por ejemplo. Si estamos hablando de agua, es evidente que debe haber un factor de filtración de agua que se esté dando en el tiempo. Hay también unos modos edométricos que también nacen de este ensayo. Es decir, hay varias variables para ver estos temas. Hay incluso ya datos de estos tipos, incluso en países como Brasil o México, utilizan procedimientos estadísticos de predicción. Bueno, acá todavía no se entiende mucho eso, pero eso podría ser un tema de tesis, ¿no? O sea, predicciones. Pero no son esas predicciones de Agatha Lee, de esa tontería, ¿no? No, son predicciones en las que para tener la mayor cantidad de juicios o elementos hay que tener todos estos datitos. O sea, no puedes predecir porque se viste o cómo calza, no. Se predice en base a información matemática. Y esto se llama redes neuronales, así se llama. Es un método estadístico, no es tema del cerebro, no. ¿Por qué se llama redes neuronales? Porque es muy parecido al funcionamiento del cerebro en el ser humano. ¿En qué consiste esto, por ejemplo? Más o menos voy a explicar así breve nomás. Por ejemplo, tú tienes un estudio de un colegio que hayas hecho acá en el pueblo A. Y tienes otro estudio que se ha hecho aquí en el pueblo B. Probablemente estén separados por mucha distancia entre los dos. Pero con la información evidentemente si es un colegio, debe haber estudios de laboratorio, ¿no? Al menos en una obra pública se exige. Y de pronto se les ocurre hacer un mismo colegio acá, pero ahora en el pueblo C. Entonces, ¿qué es lo que utilizan estos tíos aquí, ¿no? O sea, toda la data está aquí, como tiene la misma geomorfología, están en zonas de selva inaccesibles, etc. Entonces, esta data la proyectan acá y esta también la proyectan aquí. Y con la data que se tiene aquí en A y con la data que se tiene aquí en B, más o menos se puede predecir cuánto podría ser el cálculo, por ejemplo, de la capacidad portante para este colegio en C, de la población en C. Sería interesante que alguien haga una tesis de esto, por ejemplo, el estudio de redes neuronales, ¿no? Para medir la capacidad portante de un terreno. Pero tendría que entender, o sea, esto se hace generalmente cuando son lugares muy lejanos, muy retirados, inaccesibles, ¿no? Pero ya se tiene una data, por lo mismo, con esa pobre data, con esa básica data, pero dentro de esa data hay varios elementos como granulometría, límites, qué sé yo, la mayor cantidad de data que se pueda tener.
dije, se tiene más o menos, puede predecir algo así. Pero eso sería solo como para un proyecto, ya para trabajar. No, o sea, ¿en qué te sirve eso, por ejemplo? Esperar a hacer un estudio, un trabajo en este lugar, ¿no? Y digamos, llevar gente allí, traer ese material a un punto tan inaccesible, no hay carretera, no hay nada, ¿no? Entonces toma demasiado tiempo, dilata demasiado tiempo, y a lo mejor estás contra el tiempo aquí. Entonces quiere decir que este pata, que a lo mejor está acá en Lima, con la data que tú tienes en A y B, él ya puede comenzar a diseñar aquí, ¿Cuánto pide? hasta que le llegue el estudio que va a llegar seguramente en un mes. Este método lo he estado leyendo, lo ha aplicado mucho Brasil, porque es un país amazónico enorme y inaccesible en muchos puntos, y también lo ha aplicado Alemania. Lo que pasa es que ellos tienen montañas, zonas muy retiradas, y por ejemplo quieren colocar una torre de alta tensión, ¿no? Que está en un cerro generalmente, ¿no? Un lugar muy inaccesible y luego otro cerro en otro lado, ¿no? Entonces hacen este tipo de trabajo que se llama redes neuronales. Son métodos de predicción estadística, pero se alimentan de información, de la data que tú puedas tener. En cuanto más data tengas, incluso estaba viendo un curso ahí que estaban dando en internet sobre este tema que me interesó. Ya incluso lo están proyectando a tiempos de mantenimiento, de diseño, de construcción. O sea, lo están tratando de... Hay que ir pensando más o menos en algunos temas. Ya, incluso la reunión que hemos tenido hoy día es también la preocupación con los temas de tesis, ¿no? Son tesis muy repetitivas unas con otras. Entonces hay que innovar con otro tipo de investigaciones, también otro tipo de alcance. Por ejemplo, todas las redes neuronales me llamó la atención. Y está en el SPSS. Ahí aparece, ¿no? Red neuronal. Está en el software también. Sino que se alimenta de data, ¿no? Bueno, si a alguien por ahí más adelante le interesa eso, se podría hacer un trabajo de esto. Acá en nuestro país tenemos un problema, que los lugares son muy retirados, hay sitios donde no hay casi proyectos de inversión. No hay, o sea, usted ve el mapa de carreteras del país y prácticamente en este país la selva no existe. No existe, no tienen carreteras. Y igual también, si es la misma región, pero que la gran mayoría de vías son trochas. Muy pocas son vías asfaltadas. Es justamente por la carencia de estudios, de proyección. O sea, Brasil ha utilizado esto justamente para su enorme territorio. Y vamos a ver cómo funciona la predicción aquí del tiempo. Bueno, parte del ensayo de consolidación, les decía, ¿no? Ustedes colocan una carga aquí medida con un manómetro. Este es un manómetro de presión. Pero también hay una data aquí, en el mismo ensayo, ¿no? Hay una data así, ¿no? Donde está el deformímetro. Está el deformímetro. Una curva. Ejemplo, ¿no? O sea, el cuadro que ustedes tienen, van a tener varios cuadros. Este es otro ya. Este relaciona el dato del deformímetro en milímetros. Y aquí abajo va a estar midiendo el tiempo. Si esta curva marcara una cosa así, ¿no? No sé, se me ocurre medirlo con el T. Qué sé yo, aquí con una deformación de 10 milímetros, por ejemplo. Y donde corte aquí me saldrá el tiempo. No sé. Me supongo que este tiempo, por ejemplo, en el ensayo, podría ser 25 minutos.
O sea, este sería el cuadro del ensayo de consolidación. Y con este dato yo puedo proyectar en función al tiempo, o sea, de vida ya. Esta es la forma como se ha calculado el tema de la Torre de Pisa, ¿no? Como desde 1300 hasta 1400 prácticamente llegó a tener la forma que hoy día todos conocemos. Demoró más de un siglo. Ejemplo, bueno, hay dos autores que han hecho este análisis, Casagrande y Taylor, que son los autores. Y por ejemplo, yo podría determinar, a ver, se me ocurre que este manto de arcilla, como en el caso del caso ese de camisea que vimos, tiene por ejemplo 38 centímetros de hundimiento, ¿no? Pero el manto tenía un poco más, tenía casi 2 metros. El hundimiento era 0,38, pero el manto del material era de 2 metros. Si la densidad de este material, no sé, es 2 toneladas por cubo, pero este es el manto de la arcilla, vamos a decir, de la arcilla blanda. Ese día determinamos qué cosa era arcilla blanda, ¿no? Es una arcilla que está sumamente saturada. Entonces utilizo los coeficientes de Taylor o de Casagrande. Para esto digo, si utilizo Casagrande determina más o menos el tiempo al 50%. Pero si me voy a Taylor sí lo calcula al 90%. O sea, el 90% del tiempo. ¿De dónde salen estos datos? Disculpa. Bueno, esto es estadística. Pues. Se basa justamente en probabilidades. O sea, esta gente se ha pasado toda su vida haciendo este tipo de cosas. Esta mesa se mueve sola. Hay un bolso de Está desnivelado. al penal. Bueno, ahí por ejemplo tienen los datos de U al 100%, ¿no? Y tienen el dato de T, que viene a ser más o menos la probabilidad de tiempo. ¿Ya? Esto se basa básicamente en, si hablamos de estadística, esta gente pues para haber hecho este tipo de... Para llegar a esa fórmula nada más, no debe haber hecho miles de consolidaciones. Miles de consolidaciones. Ya han tenido una base de datos, una data tal, que han llegado a establecer que esta es una fórmula matemática. Esta es una fórmula matemática. Probablemente si me pongo a hacer matemática, ¿no? Esto sería igual a y, no sé, sería un ax al cuadrado a la n, ¿no? Probablemente entre b. Estos patas deben haber hecho una data de miles y se le da una curva parabólica. Con eso han confeccionado este valor. Mire, Díganme. si no se hiciera con fórmulas, ¿cómo lo hacen? Difícil, mijo, difícil. Lo que pasa es que ya estarías entrando a un tema ya empírico, ¿no? El otro día estaba viendo un tema, justo un curso que estaba dictando con unos inges, y estábamos viendo cómo se encontraba agua, ¿no? Cómo buscaban agua, ¿no? Y hay una ciencia que utiliza una especie de una punta, digamos, aquí, ¿no? Colocan, por ejemplo, me pareció un poco loco, ¿no? Que se utilizara eso, aunque dicen que se ha usado, ¿no? O sea, colocas acá, por ejemplo, agua, pero ¿qué pasa? Que esta varillita tiene como fuerzas electromagnéticas, ¿no? Entonces, al colocar agua tú acá, los patas comienzan así, como si estuvieran buscando, ¿no? Y en un momento esto comienza como que a moverse como una campana, y los patas encontraban agua. Esta ciencia lo utilizan para encontrar muertos también. O sea, tú buscas un cadáver que lo han matado, le pones una ropa, ¿no? Y también comienza a detectar, ¿no? O sea, lo utilizan para antropología, incluso para detectar restos arqueológicos. No sé exactamente, no me acuerdo, porque realmente es algo de licencia. Incluso entré en YouTube a ver, ¿no? Y se utiliza para un montón de vainas.
Pero científicamente, digamos, ¿no? Ahora, para buscar agua sí hay patas que se dedican geólogos que usan esta vaina, pero tiene que ser un capo, bueno, ¿no? Que ha hecho esto un montón de veces y de un montón de veces 100 le han salido bien, ¿no? Y se han equivocado muy poquito, ¿no? Pero claro, como dato de ciencia puede ser, podría ser una tesis de eso, por ejemplo. Porque realmente no, me quedó con la bola de cómo es el proceso de eso. Porque el pata que hablaba era un forense, ¿no? Él decía que había encontrado un montón de casos, los había resuelto de esa manera. O sea, habría que ver qué cosa es ese electromagnetismo, esa vaina que hay ahí, ¿no? Cómo es que se relaciona. O sea, científicamente es bravo eso, pero si lo aceptan, e incluso estaba mirando algunas empresas que se dedican a ese trabajo, ¿no? Colocan entre sus características, ¿no? Que utilizan ese tipo de... que tenemos un experto que se dedica a esta vaina. O sea, lo dedican en arqueología, en ciencia forense, para buscar agua, algún mineral incluso. Me llamó la atención. Mañana les traigo el nombre. ¿Sí? O sea, pero son formas empíricas, pero que tienen cierta data mínima, por ejemplo, eso del electromagnetismo. ¿Cómo es que la vaina esa comienza a sonar como una campanita, ¿no? Sí me llamó la atención. O sea, debe haber algo de... algo, ¿no? Sino que habría que involucrarse más, probablemente nunca lo he visto. Pero no, pues, o sea, por el caso de Camisea que puse ese día, ¿no? Cuando yo llegué al 8, al KB8, recién la obra se había inaugurado hacía 3 meses. Ahí sale Toledo, ¿no? Inaugurando su vaina, ¿no? Y los patas habían invertido plata ahí en eso. Y de pronto empieza con un muerto eso. Y cuando comienzan a darse cuenta, ¿no? Cuando hay un muerto, ahí empieza todo a revolotearse, ¿no? ¿Qué cosa ha pasado? ¿Qué cosa? Finalmente determinaron que el terreno era demasiado blanco, ¿no? O sea, con topografía habían determinado que era 40 centímetros. ¿No? Pero el estudio de consolidación demostró, con este tiempo calculado, que eso se había sentado de 38 minutos, 38 centímetros, y que más o menos el proceso de caída en laboratorio había sido de 25 minutos. O sea, 38 centímetros se bajó en 25 minutos. O sea, prácticamente, no sé, pues 0,90 por minuto, ¿no? Milímetro por minuto, ¿no? O sea, fue una cosa así a lo bestia, brusca. Ahora, si eso pasa en 22 minutos, 25 minutos, lo que podría proyectarse a futuro es... O sea, en el tema de ingeniería, y eso es una de las cosas que siempre reclamo a los chicos que hacen tesis, ¿no? Tiene que haber números, cifras. Hay patas que se dedican a hacer manuales, no sé qué necesita hacer una tesis de eso. Y le digo, ¿y dónde está la parte matemática aquí, no? No saben cómo explicarlo. Es bravo eso, es bravo. O sea, ¿cómo puede? Es como si yo dijera proyecto de ley, no sé, se me ocurre. Proyecto de ley para cambiar la norma de 0,50 por una norma mía que se me ha ocurrido. O sea, las normas no lo hace uno solo. Se lo elaboran un grupo de gente, tanto privados, nacionales, y todos consensan y se ponen a pensar en qué pueden cambiar, normativizar, mejorar, ¿no? Pero una sola persona no, y sin tener data, así es bravo, es bravo. O sea, toda esta fórmula de toda esta gente que ven aquí, es tío que se han pasado toda la vida haciendo este tipo de trabajo. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado en la práctica, en que la carencia del estudio la suprimimos por la intuición. Pero lo malo es que esa intuición se ha vuelto criollada. Cuando yo conversaba con un ingeniero, cuando yo empecé a trabajar, ingeniero que ya en paz descanse puede decir, yo le preguntaba a Inge, ¿y cómo hacían ustedes? ¿Qué cursos llevaban ustedes, ¿no? En la universidad? Y el pata me decía que agarraban una roca, la tiraban de un segundo piso, y si se hundía en el suelo, era un suelo malo, un suelo... O sea, todo era recontra empírico, ¿no? Por ejemplo, si ellos le tenían una vereda, tenían que ponerle 8 bolsas, al pata le metían 10. Porque su misma
vamos a decir, al ser tan empíricos, había un grado de incertidumbre fuerte. Entonces ellos preferían colocarle más material, pero hoy en día con todo lo que se sabe, pues le quitan bolsa. Me acuerdo en Huancayo hay una vereda que la hicieron a las 8, 7 de la tarde, creo que terminaron. Y a la mañana siguiente pasé por ella, estaba rajada. Era una vereda, la obra más nueva que se puede ver en ingeniería. Una vereda, pues cualquiera lo puede hacer. Pero nada, se rompía la vereda. Entonces, esos son los temas que a veces, no, ponle 7, no, ponle 6, bájale a 8, sin ningún cálculo matemático, nada. Y el tema de la precarga, cuando usted nos muestra que no puede ser menor al valor de la precarga que encontramos. O sea, si le ponemos más precarga, obviamente va a ser más caro, más costoso, pero ¿pasaría algo? ¿Habría algún...? Claro, lo que pasa es que tiene que ser el precarga, ¿qué significa? Es como decir el rango límite. Si le pones de más, Si le ponen de más, también pueden haber problemas, porque le están poniendo mucha carga. Los expertos dicen que debe ser el equivalente o ligeramente superior al valor dado. Por ejemplo, si vas a colocar un relleno, toda esa carga tendrías que calcularla. Pero si le colocas más de las dimensiones, también podría haber un movimiento muy acelerado. Bien, vamos a trabajar con la tabla de... y aquí habla un poco del tema de drenaje y sin drenaje. La diferencia en el drenaje es que el H lo dividen entre dos nada más. Aquí voy a explicar por qué. A ver, voy a escoger a Casagrande, según esta tabla. Entonces me voy al valor de U. U al 50% es igual a 0.197. Y el U al 90, según Taylor, es igual a 0.848. Entonces calculo por Casagrande, por decir, ¿no? Y entonces el T sería igual a ¿cuánto? A 0.197. El H. En este caso el H podría ser los 2 metros que tengo acá sin drenaje. Y tendría aquí aproximadamente en el tiempo según el ensayo 25 minutos. Aquí lo que tengo que hacer es una vaina bien 2 metros. A ver, este es minutos. Ajá, esto tendría que ser en centímetros. 200 centímetros. Y esto al cuadrado. Acá sería, como estoy trabajando con el ensayo tiene de altura ¿cuánto? 2,5 centímetros. Es 2,5, estoy trabajando con el dato del ensayo. 2,5 centímetros al cuadrado. ¿Y cuánto sería esto? ¿Cuánto? 0. No, este es minutos. Este es minutos. Centímetro por minuto. Centímetro cuadrado por minuto. Sacan centímetro cuadrado por segundo. Convertirlo en... A 25 minutos, ¿cuánto sería segundos? Por 60, ¿no? Por 60. Para que salga segundo. ¿Cuánto cae eso? 8,21. ¿8,21? Sí. 8,21. Podría ser al menos 4 centímetros cuadrados por segundo. Este sería el coeficiente, sí, diga. Este sería el coeficiente de consolidación. Con este dato que lo he tomado de laboratorio, entonces lo voy a proyectar ahora acá. Entonces tendría que determinar el tiempo. El tiempo sería igual a ¿cuánto ahora? Reemplazando. T
H cuadrado sobre C sub B. Y ahora sí, pues, T50 sería igual, 0.197. Si voy a construir, aquí yo si ya sé que este es el dato, centímetro cuadrado por segundo. Si yo sé que aquí es una arcilla blanda, Casagrande te da una opción. ¿Por qué le da ese H en medios? ¿Por qué te da la opción de mejorar, o sea, drenar el agua? Cuando hablamos en el proyecto de Camisea del tema de la arcilla blanda, ¿no? Y la precaria y todo el lío, también ahí hablaba en el proyecto de cómo reducir el agua, ¿no? Se veía ahí en el proyecto que hacían canales, que habían subdrenajes, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Que tú a esto de acá lo drenas. O sea, si lo divides entre dos, significa que ya lo que está aquí lo estás drenando. Pero si le colocas solamente el H, significa que no estás trabajando con ningún tipo de drenaje. Que estás tratando de que el agua sola, por alguna razón, se disipe. ¿Ya? O sea, si lo divides entre dos, significa que estás usando algún tipo de drenaje. Ya sea cunetas, ya sea, ¿no? En el ensayo, ¿qué es lo que hacen para modelar esto? Colocan aquí la pastilla, ¿ya? Lo van a ver ahí a la hora que les toque hacer. Ellos le colocan aquí dos piedras. Ajá. De tal manera que cuando aprieta, el agua comienza a salir por los poros y se elimina, o sea, le quita agua. Por eso que en el ensayo se recomienda incluso que la humedad de esta pastilla sea igual a la del límite líquido, que es el momento donde el suelo comienza a hincharse. O sea, es bacán esta parte. O sea, miren, la nueva camada de ingenieros, la que debe salir, ¿no? Es la que debe tratar de evitar los problemas que se están dando. Pues. Una de las razones por las que, a ver, la basílica de Python, ¿por qué todo el tiempo resulta que se abre, se rompe y se... Es porque no hay esto. Pues. Cuando comienzan a darse cuenta que están gastando en reparar en algo, en hacer en algo, y nuevamente pasa el tiempo y comienza otra vez a romperse, entonces es porque no se ha hecho nada de esto. No se tiene certeza científica. Estás trabajando empíricamente. Y bueno, pues para eso mejor contratas a un maestro de obra, ¿no? Pero si es un tema de una obra que debe resolverse definitivamente para evitar que pasen esos temas, se le tiene que tener toda esta evidencia científica. O sea, si lo divides entre dos, significa que estás drenando. Y si no lo estás dividiendo entre dos, es porque podría ser que a lo mejor solo se está sentando por un tema de carga de presión, pero el agua se disipa por alguna razón. Entonces, si yo tengo 2 metros, sería 2 entre 2, ¿verdad? Al cuadrado. Sobre el valor que me ha salido. 8.21 por 10 a la menos 4. Y esto sería centímetro cuadrado por segundo. Y en esto sería 1, sería centímetros, ¿no? 200. 200 centímetros entre 2. ¿Cuánto sale eso? Esto sería 0,19,7. Aquí sería 100. Al cuadrado sería 4, ¿verdad? Y aquí sería 8,21. Y esa era menos 4, que sería centímetros por segundo. ¿Cuánto sale eso en tiempo? 2.399.500. ¿Cuánto? 2.399.000. Ya, y eso conviértelo a un año, por ejemplo. ¿Cuánto es en un año que se siente eso? Dime. El ensayo, es el ancho de la pastilla. Es que lo que tú estás aquí trabajando es el coeficiente que vas a encontrar en el laboratorio primero. Y tú trabajas con una pastilla que ya está estandarizada, 0,54. ¿Cuánto serían esos 2 millones de segundos en un año?
A ver, un año, ¿cuántos segundos tiene? Chavita, ¿cuánto? Aproximadamente 1.93 años creados de 2 años. 2 años. 0.07. ¿De cuánto? No tengo idea cuántos segundos habrán en un año. Ah, eso ¿1760 un día? Una hora. es en Menos de segundos. un año, por 24. No, 0.07. Segundos a año, ¿no? ¿Cuántos 2 millones salen? A ver, ¿alguien tiene el dato? ¿Cuánto sale eso en años? Ya en meses. ¿Cuánto sale en meses? Ahí habría que convertir esos segundos a meses. ¿No? Eso es lo que va a salir. 7 segundos. Yo debo hacer. ¿Cuánto sale esto en segundos? 2 millones. 2.399.000. 190. 399. 2 millones 399. 512. 512. Coma 79. ¿Cuánto? Coma 79. 179. 2 millones. 399. No me funciona bien esto. ¿Cuánto sale esto en meses? Meses son como años. ¿En meses cuánto sería eso? ¿O semana? No sé. Esa es la respuesta. A ver, voy a calcular. Un ratito. 0,197. Mentira. Ahí está la 4. No le puse que era seguro. 8, 21. Por 10. Ya, 2 millones. Este sería 0,0. el dato. 2 millones 399 0,93. 512 punto 79 0.07 años. segundos. ¿Cuánto tiene? Voy a calcular. 0.08. 0.08. Redondeado. 0.9. 0.08 años. 0.08 años. 0.08 años. 0.08 años. 0.9 meses. 28 días. 0.9 meses. O sea, 28 días. Sí. 0,9. 28 días. Días O 28. sea, en 28 días va a alcanzar ese asentamiento. O sea, es un tiempo bastante rápido. Por eso que eso más o menos prueba, por ejemplo, cómo se va asentando. ¿Cómo se borra? Y obviamente que si el tiempo... Ahora, puede que aquí suceden dos cosas. Durante el periodo de agua, esto se va a hinchar. Durante el periodo de contracción o ausencia de lluvia, se va a contraer. Pero en este caso puede ser que en los 28 días sea su primer asentamiento y luego esto va a continuar. Conforme los días vayan pasando, el tiempo se va a ir dando. O sea, esto puede llegar a ser más todavía, porque hemos tomado solo un punto de la curva. Ahora, esto es al 50%. Si quisiéramos calcularlo por Taylor, tendría que usar en vez de T50 sería 0.848 por Taylor. ¿Cuánto saldría por Taylor aquí? Ah, pero tendría que cambiar acá el coeficiente. El CB ahí sería 0.848.
2,5 centímetros al cuadrado entre 25 por 60. ¿Cuánto sale el CB? 0.4. 3.53 por 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 centímetros cuadrados por segundo cuadrado. Y entonces, calculando el tiempo, aquí sería T 0.848. Igualito, ¿no? 200 entre 2, considerando drenaje, entre este valor ahora que es 3.53 por 10 a la menos 3 centímetros por segundo por centímetro. Este sería el tiempo en días. ¿Cuánto sería en días ese? La ventaja es que el de acá, este de acá primero me calcula que primero este es el T al 50%. El que voy allá me va a sacar el T al 90%, o sea, casi la totalidad de la secundaria. ¿Cuánto? 27.8 días. 28 días también. Van por ahí los. ¿Cuál es la delegada? Dije, ¿esto también entra en el examen? No, Es que todo es un tema complejo, aquí lo que sigue es otro tema. Por eso, ¿Hasta lo de hoy día o hasta lo de mañana? no preguntas más, consolidación y. Claro, esto es consolidación, porque el que saqué anterior era el asentamiento. Lo que sigue aquí es el tiempo. O sea, primero va a calcular el asiento, ¿no? Y luego lo que sigue es en cuánto tiempo. Esto es consolidación. Consolidación ya pues ese O tema. sea, la teoría de consolidación te predice más o menos el Geofísico, tiempo ensayo, aproximado que se va a dar. ensayo geofísico y consolidación. Dos temas. Ya, Al ensayo geofísico 50% es del tiempo. asentamiento. Oye, ¿por qué se da? Por ejemplo, a ver, yo podría decir, se va a construir un edificio sobre un terreno, ¿no? De arcilla. Y la obra está para terminarse en un año. Yo quiero calcular a los 8 meses que ya debo haber colocado gran parte de la carga de la estructura, cuánto se va a sentar. Pero yo coloco el tiempo. O sea, en este caso ya no es el tiempo cuánto es, sino cuánto se podría dar ya. O sea, yo digo, ¿y cuánto se sentaría eso en 8 meses? Que es el tiempo que voy a terminar yo el trabajo. O sea, por eso que te dan una tabla con varios tiempos, ¿no? Con varios porcentajes de tiempo. Se supone que en 8 meses tendrías que determinar cuál es el tiempo, en qué porcentaje estaría ese asentamiento. Si es al revés ya. O sea, tú le das al 50%, 28 días, al 90%, 27. Pero yo la obra la voy a acabar en 8 meses. Entonces, ¿en qué porcentaje estará asentado eso? Tendría que ser al revés. Determinar más bien el valor de T. Por ejemplo, me puede dar 0.50. Entonces me voy a la tabla y digo, ¿dónde está 0.50? Entonces veo aquí la tabla y digo, 0.50 está más o menos 77. al 77%. 77, 78%. ¿Ah? Es al revés. Vamos a dejar ahí por Disculpa.